Muy bien, gracias por acompañarnos en una reunión más aquí en Cristo Nuestra Fortaleza. Espero que el tiempo que hemos tenido previo a este momento haya sido de bendición para tu vida. Hemos puesto por título al mensaje de esta noche: se buscan pecadores para el ministerio. Te preguntarás si es que en realidad tiene que ver con eso. Y quiero ser claro, sí, tiene que ver con eso. Estamos en tiempos donde consideramos que vamos llegando al final de la época de la gracia. El día y la hora nadie lo sabe, pero sabemos que nos acercamos a nuestro encuentro con el Señor. Y que ese encuentro con el Señor abre la puerta para que los ministros del Señor empiecen a ser llamados. El Señor Jesús nos instó como iglesia a orar para que el Señor enviara obreros a la mies, es decir, al campo, porque la cosecha que hay que levantar era mucha y los obreros eran pocos. Yo no sé si la iglesia se ha tomado en serio esta tarea de orar para que el Señor envíe obreros, y si se ha tomado en serio la tarea de responder ante el llamado de ser obrero. Una de las cosas que notamos con tristeza es que seguimos siendo pocos obreros. Hace 2000 años Jesús dijo que los obreros eran pocos para una cosecha tan grande. 2000 años después, la cosecha sigue siendo importante y los obreros siguen siendo pocos. Con lo cual, repito, no sé si nos hemos tomado en serio la tarea de orar y no sé si nos hemos tomado en serio la tarea de responder al llamado del Señor. Cuando el Señor Jesús anduvo en su ministerio terrenal, nos cuenta el Evangelio de Lucas en el capítulo 5, versículo 8, que Él se acercó a las orillas del mar de Galilea, donde estaban Simón y su grupo de pesca, y le pidió que él volviera a ir a pescar. Dice el texto que habían pasado la noche sin pescar nada, pero en la palabra de Jesús iban a ir a echar las redes nuevamente. Y cuando se produjo la pesca, denominada en Lucas la pesca milagrosa, Pedro dice, lleno de espanto por la pesca, le dijo al Señor Jesús: apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Soy un hombre pecador. Jesús le respondió: no temas, Simón, desde ahora serás un pescador de hombres. Y el texto cierra en el versículo 11 diciendo que cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Me encanta pensar que el Señor Jesús, en su capacidad sobrenatural de conocer todo, porque Él es Dios, y en su ministerio terrenal conocía el corazón de las personas, pudo ver más allá de lo que naturalmente otros veían. Jesús se acerca a Simón, a Jacobo y a Juan, ¿no?, que estaban con él, y los anima a ir a pescar. Van, después de una noche fatigosa de no haber tenido nada. La pesca es tan grande que en Simón se produce decir: tú eres el Señor. Ya lo conocía de antes porque había sanado a su suegra con anterioridad. Pero esto termina de llenar la expectativa de Pedro, y Pedro dice: soy un antropos amartés, soy un hombre pecador, un hombre de pecado. Apártate de mí. Y Jesús, más allá de decirle: no, Pedro, estás equivocado, tú no eres un pecador, Jesús lo lleva a lo que va a ser el futuro de Pedro. Le dice: no tengas miedo, Simón, desde ahora tú pescarás hombres. ¿Sí? Pescarás hombres, esa será tu nueva tarea. Y Pedro acepta el desafío y deja todo, su empresa de barcas, de pesca, porque no era un pescador simple, tenía una empresa de pesca, y va tras el Señor. Poco tiempo después, los evangelios nos cuentan lo que Jesús hizo en el llamado de sus discípulos. El Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 12, nos dice que en aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Marcos nos cuenta sobre este mismo acontecimiento en el capítulo 3, versículo 13 de su Evangelio, y dice: después subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12
para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Después de unos años, 3 años de estar acompañando a Jesús, verdaderamente podemos cerrar el informe diciendo que los discípulos en algún momento no fueron los mejores ejemplos. A veces nosotros solemos hacer cortes en la historia y vemos pequeñas etapas de la historia. Y esos cortes, esos anacronismos, esos pequeños cortes que hacemos, a veces pueden presentar un informe malo en relación al total de la historia de una persona. Seguramente en medio de todos los errores que cometieron, porque cometieron errores, varios errores, ya lo sabes, quiero ser breve. Pedro negó a Jesús. En algún momento Pedro no quiso que Jesús fuera a la cruz y Jesús le tuvo que decir: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Felipe no terminaba de entender quién era Jesús, de tal manera que le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le tuvo que decir: Felipe, hace tanto tiempo estoy con ustedes y todavía no me conoces. Tomás es el hombre de la duda. Santiago y Juan, a quienes Jesús mismo apodó Boanerges, que significa hijos del trueno. Jesús les pone un sobrenombre en arameo que significaba literalmente eso: gente de ira, hijos del trueno. Y claro que lo eran, porque cuando los samaritanos no lo quisieron recibir, dijeron: ¿quieres que pidamos fuego del cielo que los consuma, Señor? Y podría continuar con la lista, pasando por Judas Iscariote, el cual le negó, y al final de la historia todos abandonaron al Señor. No fueron los mejores. Si algún crítico moderno leyera los 2 pasajes introductorios de Lucas 6:12 y Marcos 3:13 que hablan del momento de la elección, algún crítico moderno de estos que abundan habría dicho: ¿en serio pasó Jesús la noche entera orando para elegir a estos hombres? ¿De veras toda una noche de oración le dio el discernimiento para elegir a estos 12 que cometieron tantos errores? Fue verdaderamente de entre toda la multitud de discípulos, porque Jesús eligió 12 de una multitud de discípulos. No era que tenía solamente 12, había una multitud, y después de haber orado, Él eligió a 12 que Él quiso que estuvieran con Él, que le acompañasen y que luego Él enviaría a predicar. ¿Verdaderamente eran estos los 12 elegidos por Jesús? La respuesta es simple y sencillamente sí. Estos eran los hombres que Jesús quiso elegir. Es más, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 15, Jesús dice: ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Yo los he llamado amigos, porque todo lo que mi Padre oí decir de mi Padre se los he dado a conocer a ustedes. Y añade y subraya esto: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Podemos ver que Jesús mismo afirma haber sido Él el que eligió a estos hombres con el propósito de que estuvieran con Él y de enviarlos al servicio apostólico. Serían estos hombres los que llevarían su mensaje inicialmente, pero podemos ver que a lo largo de 3 años y medio y tiempo después de lo que fue el ministerio de algunos de ellos, seguían cometiendo errores, seguían siendo deficientes. Digo esto porque tenemos la idea, la mala idea, de que para seguir a Jesús hay que ser perfectos, y de que para entrar en el ministerio cristiano hay que estar en un estado constante de perfección. Más de una vez, alguno mal citando a Pablo ha hablado de ser intachable, en el sentido de que pareciera de pronto que entramos en una burbuja de impecabilidad, donde ya no hay posibilidad de pecado, lo cual es, teológicamente hablando, imposible. Porque mientras estemos en la tierra vestidos con un cuerpo corruptible, como lo llama la Escritura, el apóstol Pablo, somos propensos a pecar. En la misma Biblia, en el libro de Santiago, al dar testimonio del ministerio de Elías, dice que Elías, el profeta, era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras.
El autor de la carta a los Hebreos, hablando del ministerio de los sacerdotes, dice que todo sacerdote, todo sumo sacerdote es tomado de entre sus hermanos para que ore en favor de ellos y pida misericordia a Dios en favor de ellos, considerando la debilidad de ellos y la debilidad de sí mismo, porque él también está rodeado de debilidad. Los hombres que servimos a Dios no somos perfectos, vamos en el camino de la perfección que llegará a su punto final cuando por fin Jesucristo regrese por nosotros y transforme esto corruptible en un cuerpo incorruptible para estar con Él. Y allí habremos llegado a la perfección, después de haber pasado por el tribunal de Cristo que echará de nosotros toda obra que creíamos que era buena y que no lo era. Y allí recién seremos vestidos de lino fino, que representa las obras justas de los santos, y pasaremos a las bodas del Cordero. Mientras estemos aquí en la tierra, nuestros pies se ensucian, como diría Jesús. Nuestros pies van tocando la tierra y el polvo que se levanta y necesitamos lavarlos una y otra vez delante del Señor, o pedirle a Él que nos lave. El ministerio ha sido por muchos años excluyente. Parecemos de pronto aquellos jefes de empresa que quieren ver un currículum impecable. ¿Has pensado en lo irónico que es cuando a veces se pide un trabajador que tenga un gran currículum de estudios, un gran currículum de experiencia, pero que sea un joven de 20 años? Eso es imposible. No puedes tener 10 años de experiencia y estudios abundantes cuando inicias. Cuando inicias, eres un inexperto. Y los inexpertos no son sinónimo, como lamentablemente a veces pasa en el mundo de la empresa, de alguien de quien aprovecharse. Pero las iglesias suelen ser así. Quieren tener gente estudiada, con muchos años de experiencia, y dejan de lado jóvenes, hombres, mujeres, con un llamado de servicio de Dios, y que por alguna razón de la vida no pudieron o capacitarse o tener las experiencias, pero tienen el llamado. ¿Quién es la iglesia para decirle no a lo que Dios le ha dicho que sí? ¿Quién es la iglesia para ser tan selectiva que de pronto, si no pasamos el examen previo de los ojos críticos de quienes nos examinan, no podemos servir como pastores o como ministros o en algún área de la iglesia? ¿Por qué si no hemos llenado ciertos requisitos no podemos servir? Y no digo que esté mal cierto deseo de preparación, de capacitación o de experiencia. Pero en medio de eso dejamos de lado a muchos que podrían estar sirviendo en áreas que hoy son necesarias. Permítanme mostrar la vida de un hombre, o parte de la vida de un hombre por la brevedad de tiempo que tenemos, a quien Dios usó de manera poderosa en medio de sus debilidades, en medio de sus luchas. Es la vida del apóstol Pablo. Lo primero que quiero que veamos es el momento de su encuentro con Dios. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 9, versículo 1, lo siguiente. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote, le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco y tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o fueran mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él preguntó: «¿Quién eres, Señor?». «Yo soy Jesús, a quien tú persigues», le contestó la voz. «Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá todo lo que tienes que hacer». La Biblia, desde el versículo 9 en adelante de este capítulo de los Hechos, nos muestra que Dios habló en ese mismo instante a un discípulo llamado Ananías y le dijo: «Ananías, ve y ora por Saulo, porque él está orando, hace 3 días que está orando, y yo quiero que vayas y le muestres lo que yo voy a hacer con él». Ananías automáticamente tiene un informe
que no va a ser de mucho provecho. Dice el versículo 12 del libro de los Hechos, he visto, dice, él ha visto, le dice el Señor, una visión a un hombre Ananías que entra y le pone las manos para que él recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. En otras palabras, Ananías le está diciendo, Señor, me parece que te estás equivocando. He oído mucho de este Saulo del que tú hablas, y es el Saulo del que estamos hablando. He oído mucho de él. Ha hecho mucho daño a tu iglesia, y no lo tenemos aquí de viaje turístico en Damasco. Ha venido con poder de los sacerdotes para llevar preso a cuanto creyente se le encuentre. Es el enemigo número 1 de la iglesia, Señor. A ese Saulo me estás enviando a que vaya y ore por él para que recobre la vista. ¿Es ese Saulo, Señor, del que estamos hablando? Jesús responde, versículo 15, ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. El Señor no dice en futuro, dice, Él será mi instrumento. Le dice, ve Ananías porque este hombre es mi instrumento escogido. ¿En qué momento Saulo llegó a ser instrumento escogido? Cuando Saulo era un pecador. Saulo estaba en el camino de tomar presos más creyentes y en ese momento Jesús se le apareció y le dio el mensaje a Ananías y le dijo, ve porque este Saulo es mi instrumento escogido. A veces yo me imagino que yo sería como Ananías, tal vez tú también lo fueras. Si el Señor nos dijera que cierta persona a la que nos cuesta reconocer como una persona justa, va a ser su instrumento. Mientras escribía este sermón en estos días, pensaba qué pasaría si el Señor le hablara a alguno de mis hermanos y le dijera, ve y ora, porque Alberto Fernández es mi instrumento escogido. Ve y ora porque Cristina Fernández es mi instrumento escogido. Ve y ora porque Mauricio Macri es mi instrumento escogido. Se acaba el ministerio. Me los imagino diciendo, Señor, yo no voy a ir a orar por él, no me importa. No voy a ir a orar por él. Usa al pastor Mitzael. No me pidas que vaya a orar por Mauricio Macri para que sea el futuro pastor de la iglesia. No lo quiero. Mira todo lo malo que hizo. O mira a estos otros políticos, todo lo malo que hicieron. Creo que cometemos errores cuando nosotros juzgamos por lo malo que una persona ha hecho antes de su encuentro con el Señor. Porque ¿quién de nosotros, antes de encontrar al Señor, era una monedita de oro que todos querían tener? Creo que yo no lo era. Y si tú lo eras, bueno, no sé para qué te buscaba el Señor. Porque todos, antes de conocer al Señor, hemos sido pecadores, que hemos cometido errores, y por eso necesitábamos tener un encuentro personal con Cristo. Entonces, podemos ver cómo el Señor empezó a hacer la obra en este Saulo. ¿Cuándo? Cuando él era un pecador. Así que si tú eres un pecador, tranquilo. Dios te puede tener entre sus planes, seguramente te tiene entre sus planes de ministerio, porque Dios toma de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no es muy agradable ante los ojos de la sociedad a veces, para tomar sus instrumentos. Lo segundo que quiero que veamos es su debilidad ministerial, porque el pasaje nos muestra que en ese momento él escuchó el mensaje de Ananías, fue bautizado, se fortaleció y enseguida empezó a predicar. De tal manera, dice el libro de los Hechos, que confundía a muchos, porque decían, este no es el que vino con poderes de Jerusalén para arrestar a los creyentes y ahora está predicando de ese Jesús, del cual él siempre dijo que no era algo para seguir. Y ahora habla de este Cristo. Y procuraban matarle. Pasaron los años y el apóstol Pablo dice de sí mismo
en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, él escribe esta carta a los corintios y les cuenta esto. Él les cuenta que él conoce a un hombre, habla en tercera persona, dice, conozco un hombre que no sé si en la carne o en el espíritu fue llevado hasta el tercer cielo y vio cosas que le son imposibles de decir. Y de ese hombre me voy a gloriar. Pero añade, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este Pablo es un Pablo ya un poco más maduro. Sin embargo, él confiesa que en medio de su ministerio tiene debilidad. Una debilidad es la posibilidad de que él se enaltezca demasiado por lo que Dios le ha mostrado. Y en esta debilidad podemos caer muchos de nosotros. A veces tener algo de Dios nos hace creer que somos nosotros los que hemos logrado eso. Tal vez Pablo podría decir, wow, no hubo otro apóstol que haya ido al tercer cielo para ver lo que Cristo me mostró a mí. A mí me lo mostró, hermanos, a ustedes no. Y el Señor dijo, Pablo, para que eso no te pase, querido, voy a ponerte un aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás te va a aguijonear una y otra vez para que tú no vayas a esa dirección de autoexaltarte. Muchos hombres hemos recibido la gracia de Dios de tener dones sobrenaturales, de tener talentos sobrenaturales, y a veces creemos que somos nosotros y nuestra habilidad la que nos ha llevado a estar en ciertas posiciones o cargos o en ciertos niveles. Ha sido todo la gracia de Dios. Dios es el que abre y cierra puertas. Dios es el que da los dones y el que reparte los ministerios. ¿Qué tienes tú para exaltarte y para gloriarte? No tienes nada que no hayas recibido de Dios. Por eso el Señor trabajó en esta área para con Pablo. Y Pablo oraba. Yo no sé cuál haya sido el aguijón. Las teorías han ido desde la Edad Media, decían los teólogos de la Edad Media, que eran las concupiscencias, que él tenía pasiones, tal vez para con las mujeres. Y bueno, esto con la Reforma no fue muy bien y dijeron, no puede haber sido eso porque no va en relación con la vida de Pablo. Otros dijeron que tal vez tenía que ver con su pasado como perseguidor. No lo sé. Otros dijeron que tal vez tenía que ver con una falla en su visión por la luz que lo había enceguecido cuando el Señor se le reveló. No sé cuál haya sido. Cuando lleguen al cielo le preguntamos. Lo que sé es que Pablo oraba y le decía al Señor, quítalo de mí, Señor, quítalo de mí, Señor. 3 veces, al igual que el Señor Jesús, que oró y dijo, si es posible que pase de mí esta copa, pero si no tiene que pasar, que se haga tu voluntad. Pablo también oró 3 veces y dijo, quítalo de mí, Señor, quítalo de mí, quítalo de mí. El Señor le dijo, no, Pablo, no lo voy a quitar. Mi poder se perfecciona o se muestra perfecto cuando tú eres débil. Y Pablo llegó a un punto de entendimiento donde dijo, ahora me voy a gloriar en mis debilidades. ¿Perdón, Pablo? ¿Te vas a gloriar en tus debilidades? Capaz que si Pablo estuviera hoy ante un presbiterio, el presbiterio es ese acto, los pastores pasamos por digamos casi un examen, donde se hacen preguntas bíblicas, teológicas y testimoniales, donde se nos pregunta cómo ha sido nuestra vida, y después de eso se decide si nos recomiendan para que seamos pastores de una iglesia, si la iglesia nos quiere como pastores, ¿no? Yo me imagino a Pablo diciendo mis debilidades y a alguno diciendo, a ver muchachito, explícanos cuáles son tus debilidades, porque no queremos ningún pastor con debilidades en medio de nuestra comunidad.
Así que Pablo no nos sirve como ministro. Es el apóstol Pablo, elegido por Jesucristo mismo. Y él dice, yo tengo debilidades en las cuales me glorío, porque esas debilidades no me imposibilitan mi tarea, sino que dan posibilidad a que el poder de Dios se manifieste en medio de mi vida. No ando con mi propia fuerza, ando en la fuerza de Cristo. Por eso me glorío en mis debilidades, y cuando yo tengo que sufrir afrentas, necesidad o persecución o angustia y me siento débil, allí soy fuerte porque el Señor se hace fuerte en mi debilidad. Es mucho más hermoso cuando nosotros podemos saber nuestras debilidades y le damos lugar al poder de Dios. Si yo anduviese en mi ministerio mis fuerzas, hubiese cometido muchos más errores de los que ya he cometido. Por eso intento cada día que el poder ya no sea más del mío, sino que sea el poder de Dios en mí. Pablo, en su ministerio, andaba en debilidad, pero esa debilidad lo habilitaba para andar en la fuerza del Señor, y esa misma fuerza del Señor quiere obrar en tu vida. Lo tercero que quiero que veamos es la consideración que tenía de sí mismo el apóstol Pablo. Escribiéndole a los Corintios en el capítulo 15 de su primera carta, Pablo dice, porque primeramente les he enseñado esto que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Versículo 8 dice, y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero la gracia de Dios, o por la gracia de Dios, que soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo dice, el Señor al resucitar empezó a aparecérseles a todos los que quiso aparecérseles, y al final de toda esa lista se me apareció a mí. Yo soy como un abortivo. La palabra abortivo tiene que traducirse como alguien que nació antes de tiempo. Dice Pablo, yo fui un nacimiento prematuro. No había llegado al tiempo de los 9 meses de la gestación. Es decir, Pablo dice, yo no estaba listo. No estaba formado. No tuve la formación que tuvieron los apóstoles. Yo no tuve esos 3 años y medio de caminar con Jesús para que me enviase a predicar. A mí se me apareció y me envió. Aquí ya alguna otra junta directiva lo hubiera desechado a Pablo, le hubiera dicho, ¿y sus estudios? ¿Y su formación? Porque aquí aceptamos candidatos con 3 años y medio de haber estado en el seminario con Jesús. Y Pablo hubiera dicho, no tuve tiempo, no tuve posibilidad, estaba ocupado haciendo cosas malas. Pero ayer se me apareció el Señor y me dijo que le iba a servir en esto. No, hermano. No, así no funciona. Tienes que ir a estudiar. Tienes que ir a estudiar. Y lo digo con todo el amor, porque a mí me ha pasado que me digan en esta iglesia, no, porque tienes que ir a estudiar. He estudiado bastante. 13 años de vida le he dedicado a mi formación ministerial y teológica. Y no 13 años porque sea un burro que no podía hacerlo, sino porque el Señor me ha permitido tener 4 títulos teológicos que me han llevado 13 años. Porque Dios ha sido bueno, pero a lo que quiero llegar es que este Pablo se consideraba a sí mismo como el último, como el menor de todos. Él dice, yo ni siquiera soy digno de que se me llame apóstol. No como algunos otros, ¿no? Que tienen toda la dignidad para que se les llame apóstol y que quieren que se les llamen apóstoles. Eso está tan de moda en estos últimos años. Pablo dice, a mí ni siquiera me deberían llamar apóstol por la vida que yo tuve. Pero el Señor
fue bueno conmigo. Y dice, cuando Él fue tan bueno conmigo, versículo 10 de 1 Corintios 15, yo me dediqué a que esa gracia no fuera en vano, sino que he trabajado más que todos los apóstoles juntos. Pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Cuando Pablo le escribe a Timoteo en la primera carta que él escribe para con Timoteo, en el capítulo 1, versículo 12, Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes, y subraya esto, blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor me fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por eso dice, fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo dice, yo fui perseguidor, injuriador y cometí miles de errores, mientras estaba en ignorancia y en incredulidad. Pero el Señor me tuvo por digno. ¿Cuándo lo tuvo por digno? En su llamado. Cuando Él todavía estaba persiguiendo a la iglesia. Porque no lo agarró en un proceso de conversión. Lo agarró en el camino del pecado. En el camino del pecado, Jesús se le apareció. En el camino del pecado, Jesús lo encontró y lo comisionó. Este es el amor de Dios que llama a pecadores al ministerio. Esto es, se busca pecadores para el ministerio. Jesús salió a buscar al pecador de Saulo para transformarlo en su ministro. Salió a buscar al pecador de Pedro para transformarlo en su ministro. Salió a buscar al pecador de Mateo, recaudador de impuestos, que se llenaba los bolsillos con el dinero del pueblo sirviendo a Roma para que le sirviera. Este es el amor de Dios que busca pecadores para el ministerio. Pablo usa aquí el presente de indicativo en forma activa para indicar que él es el primero. En el momento exacto que él está escribiendo a Timoteo, él dice, Timoteo, yo ahora, en este instante, yo soy el primero de los pecadores. El término protos habla de eso, primero en rango, el que encabeza la lista de los pecadores. Esto él lo escribe en el año 65, un año antes de escribir su última carta. Habían pasado literalmente 30 años de su conversión, 30 años de fiel servicio apostólico, y él dice, yo soy el primero de los pecadores. Aquel que había dicho que nadie debía tener más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, se consideraba, 30 años después del servicio apostólico, yo soy el primero de los pecadores. Y si Pablo no se consideraba eso, Pablo mintió, y si mintió, Pablo es un pecador. Pero estoy seguro que con convicción espiritual Pablo dijo, muchachos, Timoteo, hace 30 años que soy apóstol, pero yo sé que soy el primero de los pecadores. No dice que yo era, no utiliza el pasado, utiliza, y digo bien, el presente de indicativo en forma activa. Él dice, ahora yo soy el primero de los pecadores, sigo siéndolo. Por eso se ha mostrado la clemencia en mí. Digo esto porque conozco a algunos que ya no se consideran más pecadores. Son santos intachables, demasiado pulcros para andar abrazando gente. Necesitamos recordar que somos pecadores, lo éramos, lo somos y lo seremos hasta que Cristo venga. Por último, quiero que veamos el informe final de Pablo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 5, un año después de lo que acabamos de leer, Pablo le dice a Timoteo, tú por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con tus deberes de ministro, porque yo ya estoy pronto a ser ofrecido como un sacrificio. El tiempo de mi partida ha llegado, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido firme en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado su venida. Pablo dice, Timoteo, 31 años de ministerio, he acabado la carrera. Me espera la corona.
he hecho todo lo que tenía que hacer. Si hubiéramos cortado las etapas previas de la vida de Pablo y hubiéramos hecho un informe por etapas, en la etapa de la no conversión de Pablo, cualquier creyente tipo Ananías hubiera dado el informe: este señor es un perseguidor de la iglesia, no sirve. Algún creyente en otra etapa hubiera dicho: este es un apóstol en debilidad, no está tan bueno. En una etapa tercera habría dicho: este todavía se considera pecador, así que no está tan bien. Pero todo el que hubiera escuchado estas últimas palabras hubiera dicho: wow, qué ejemplo. O le hubieran dicho: qué soberbio, cree que ya acabó. La verdad es que Pablo es un hombre ejemplar. Debo cerrar diciéndote esto y contarte una confidencia mía, ¿sí? Si tú miras mi historia académica, en la primaria era medio flojo. A veces me hacía el dormido para no ir a la escuela en la primaria y mamá me lavaba la cara y me decía: vas a ir a la escuela igual. Así que tenía que despertar e ir. Cuando tenía 8 años, iba a la escuela solo. Creo que ahí hay un problema. Iba a la escuela solo, entonces me escapaba, no iba a la escuela. Iba a la feria y me quedaba ahí por horas hasta que llegue la hora de volver a casa. Hasta que un día me descubrieron. Dieron aviso a mamá y mamá se enteró que yo faltaba. ¿Qué hizo? Me cambió de escuela. Si en ese momento alguien hubiera escrito el informe de mi vida académica, hubiera dicho: este niño es un niño problemático, se escapa. Cuando me cambiaron de escuela y tenía 11 años, me entró la curiosidad por aprender a jugar al fútbol, ya que era bastante malo y no he mejorado tanto. Así que decidí faltar 2 meses enteros a la escuela y luego volver, considerando que podía llegar con las notas. Cuando volví, terminé el año y cuando mi padre fue a inscribirme el año siguiente, al recibir mi boletín decía que yo había sido retirado de la escuela por tener el 30% de inasistencias. Si alguien hubiese hecho un informe de mi rendimiento académico, hubiera dicho: este chico es problemático. En la secundaria no me fue mucho mejor, porque en la adolescencia, pensando en todo lo que pensamos los adolescentes y enamorándome, no fui el mejor estudiante. Tengo promedio de la secundaria de solamente 7. Si alguien hubiese hecho un informe de mi vida secundaria, hubiera dicho: este muchacho no va a llegar a nada. No es buen estudiante, no es muy aplicado. Pero Cristo vino a mi vida, apareció en mi vida. Como te dije, me permitió estudiar, he hecho 3 carreras. 3 carreras, una de ellas docente, con muy buen promedio. Y hace poco terminé la universidad con un promedio casi perfecto. Digo bien, casi perfecto. Promedio sobre arriba de 9. ¿Sí? Si alguien hiciera el informe de mi vida universitaria, diría: es un excelente estudiante. Es un estudiante prometedor, tiene muy buen promedio. Soy el mismo, pero en diferentes etapas. Y a más he madurado, más me he esforzado para que mis promedios sean mejores. Que con el ministerio sea lo mismo. Yo no sé en qué etapa estás. Que esta última etapa, sea como te encuentre, te motive a ser mejor. El Señor sigue llamando obreros. El Señor sigue buscando gente que quiera servirle. Tal vez tu condición no es la mejor. Tal vez tu estado no es el mejor ahora. Pero proponte tener un encuentro con el Señor. Proponte decirle: Señor, aquí estoy, siendo el mayor de los pecadores y en debilidad. Pero quiero servirte. Si me necesitas, aquí estoy. Y que el informe final de tu vida sea el mejor informe. No te preocupes por el informe hasta esta altura. Capaz hasta el día de hoy nadie te iba a abrir la puerta. Pero hoy el Señor está llamando obreros, los obreros de última hora, que van a recibir lo que es justo. Tal vez tú seas uno de ellos. Te necesitamos. Tu servicio va a ser de gran bendición en el reino. Así que, si tú estás desanimado, desalentado, si en algún momento te cerraron la puerta, Dios no la cerró. Vuelve a ponerte en la brecha y sírvele con gozo y con alegría. Que el Señor bendiga mucho tu vida, que el Señor te fortalezca y nos vemos en una próxima transmisión para compartir algo más del Señor. Te
te dejo con una canción y de esta manera nos despedimos, ¿sí? Que Dios te bendiga, nos vemos en una próxima transmisión desde Cristo nuestra fortaleza. Que tengas bendecida noche. Dios te bendiga.